Región Podcast. Región Podcast. Una región, muchas voces, miles de historias. Región Podcast. Hola, soy Juan Vaquero. Bienvenidos a Relatos Amarillos, historias de taxistas con taxistas sobre taxistas para todo el mundo. Cada episodio les contamos una o varias historias que giran en torno a un mismo tema. El episodio de hoy, Tentaciones, historias de infidelidades y amores ilícitos. Lo de la muchacha prevenida, estoy yo igual, que llega y ella nunca se arreglaba ni nada, entonces un día salió toda linda en minifalda con un super escote y todo eso y el taconado y la amiga le dijo, uy, ¿eso? ¿Qué pasó? ¿Y para dónde va? Mire ese escote, mire eso, ¿para dónde va? Dijo que me invitaron a un picnic, ¿y eso qué es? Dijo, ¡ah! Yo no sé, pero por si acaso me voy sin calzones. Estamos aquí con Juan Carlos Vaquero, director de RTVC Play, también podcast al oído de todo este cuento y también tiene un podcast propio que se llama Relatos Amarillos. Sí. Bienvenido, Juan Carlos, a este mundo del podcast que es tan bonito y tan apasionado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace la idea de hacer un podcast de esas historias de los taxistas que se llama Relatos Amarillos? ¿Cómo nace eso? Mira, ese es un proyecto nacido por cuenta de la pandemia. Digamos que en el momento como más fuerte de la pandemia tuvimos la inquietud de, bueno, cómo hacer para contar desde una perspectiva distinta a la que lo estaban haciendo todos los medios, lo que estábamos viviendo los colombianos en ese momento. Y la idea era poder contar pues lo que estaba haciendo la gente que estaba allá afuera y que no se podía encerrar como el resto de nosotros. Y las opciones eran limitadas, porque personal médico no teníamos acceso, pues estaban trabajando y el nivel de riesgo no se podía. Personas que trabajan en estas ocupaciones de carácter esencial no eran tan fáciles de identificar, pero los taxistas era muy sencillo porque pues era solamente ir a pararnos en los sitios donde ellos se congregaban y ya tenías acceso a ellos. Entonces éramos 3 inicialmente en el equipo y eso era literalmente lo que hacían. Se iban y se paraban en el aeropuerto, se paraban en los centros comerciales y le echaban el carretazo a los taxistas quienes querían hablar con ellos. Ahora, lo que pasó, sin embargo, que para mí es lo más interesante, es que pronto nos dimos cuenta que los taxistas en ese momento vivían la pandemia como nosotros la estamos viviendo en este momento. Y es que eso sigue ahí, pero a uno le toca seguir adelante con su vida. Así que para ellos en ese momento los temas realmente no eran los que uno se imaginaba, sino que eran los temas de tratar de salir adelante, hacer plata, atender las necesidades de su familia, los cotidianos, los de siempre. Temas cotidianos en medio de una pandemia, que es otro tema todo. Entonces Relatos Amarillos realmente fue una colección de historias de vivencias extraordinarias de las personas como de normales, ¿cierto? Y con un enfoque ya muy particular que era como el de tener conversaciones muy íntimas en torno a esos temas, que lo mantenemos hoy en día, pandemia o no, o sea, realmente yo creo que hemos tenido por ahí historias de pandemia por ahí unas 2 de como 20, es como unas 60 historias que hemos publicado hasta el momento. Entonces bastantes. Esa fue la génesis de Relatos Amarillos, sí. ¿Y cuál ha sido esa historia como tal, ya de escuchar tantas, que más te ha impactado como wow? Hay varias. Digamos que hay una que es muy cercana a mí y que me costó mucho escribir, que es un episodio que se llama Permitido Soñar, que es la historia de Juan Carlos Espinosa, un taxista con una gran sensibilidad para contar historias. Yo digo que es un periodista nato, a quien encontramos porque hacía radionovelas en internet y terminó trabajando con nosotros. Y realmente me tomó literalmente 1 año y medio el encontrar la manera de hacerle justicia a su historia, porque en la medida en que tú empiezas a entender como las sutilezas de la vida de una persona, y él es un personaje con una sensibilidad increíble,
que había tenido una vida muy dura, pero también lleno de sueños y con talento también increíble. Hasta que finalmente pudimos tener esa charla 1 año y medio después, donde yo me sentí tranquilo preguntándole acerca de un intento de suicidio que él tuvo en algún momento, por ejemplo. Entonces, sentarme a escribir esa historia también fue muy comprometido. Yo usualmente me puedo sentar bastante rápido y las cuento, pero la de él yo quería cuidar cada palabra, cada emoción, que es lo que a mí me encanta de Relatos Amarillos. Es poder contar esas historias que son una verdadera novela, ¿no? Que carga a una persona y que se requiere de un proyecto como ese para tú sentarte a escucharlos con calma y poder contar como las cosas, hacerle justicia a la experiencia de vida de una persona. Bueno, la idea es que los escuchemos. Relatos Amarillos en las plataformas, ¿los podemos encontrar? Sí, Relatos Amarillos lo pueden escuchar en todos los agregadores de podcast. También está en la plataforma de RTVC Play, que allá están todos los podcasts de RTVC. Y también tenemos una página web en la que tiene el siguiente, de una vez he hecho la cuña. Claro. Y es que nuestros episodios tienen entre 1 y 3 historias cada uno. Si ustedes lo escuchan en agregadores, pues es un solo chorro. En la página web nosotros tenemos cada episodio partido por historias con una pequeña sinopsis de cada historia, así que si ustedes quieren revisitar alguna historia que les gustó en particular o quieren empezar el podcast por un sitio específico, pueden hacerlo allí. Además ahí tenemos un mapa con recomendaciones culinarias de taxistas, tenemos una sección de fotografías, también hay textos. Realmente se convirtió, Relatos Amarillos se creó un montón, se ha convertido en un proyecto literalmente transmedia. También ahora, a partir del próximo mes, empezamos a publicar historietas hechas por un historietista, obra de teatro a cargo de Fabio Rubiano, o sea, ya es un montón de cosas así. Buenísimo, porque ahí nos damos cuenta que el podcast no se queda solo en el audio, sino puede ir un poco más allá, como Caso 63, que ya sacó inclusive un juego, ustedes ya sacan la página web, recomendaciones de comida y todo esto, puede llegar mucho más allá. Región Podcast. Ahorita mencionabas RTVC Play. Quiero que me cuentes precisamente cómo llega esa iniciativa y cómo la radio pública involucra ya el audio como tal, el podcast, como algo más institucional, pero pues que lo están escuchando en todo el mundo. Sí. Pero ¿cómo le dan esta importancia pues a este género? Pues mira, hay varias cosas. Una, RTVC tiene el interés consciente y tiene una estrategia tendiente a ayudar a hacer esa transición que le permita mantenerse relevante en un ecosistema de tecnologías que son distintas a las tradicionales y tecnologías que en su momento estructuraron al sistema, radio, televisión, etcétera, etcétera. Entonces yo particularmente tengo a cargo esta misión de hacer presencia y empezar a colonizar conforme a los principios que inspira el sistema de medios estos otros espacios, y el podcast es uno de ellos. Ahora, hay una cosa muy interesante, y es que por tema, digamos, de la complejidad de hacer un podcast realmente sofisticado, por lo menos podcast sofisticado narrativo o podcast de ficción, yo siento que con una sociedad como la nuestra, en la que los recursos son limitados, los llamados a crear ese tipo de contenido son los medios públicos, ¿no? Porque tienen recursos. Claro, también tenemos la obligación de conectar con una audiencia, pero el tipo de proyectos que de pronto en Estados Unidos se financian con Patreon y ese tipo de cosas, aquí es muy difícil. Entonces nos toca desde los medios públicos hacerlo, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros asumir un rol de liderazgo en ese tema, lo que no demerita ni le hace una competencia a otros creadores que hacen otro tipo de contenidos, que responden a otras dinámicas. Yo siento que hemos entrado a llenar un nicho de ese mercado que sería muy difícil, siento yo, para otros llenarlo. Pero ¿cómo ha sido la respuesta pues del público en general, teniendo en cuenta pues la trayectoria que tiene la RTVC, la radio pública, en radio como tal? Estoy hablando de ondas hercianas, ya incluyendo el podcast. No, la respuesta ha sido tremenda. Pues tú lo ves por un lado aquí, el festival ha sido un éxito total.
Con el festival nosotros le apuntamos a un público iberoamericano, que es obviamente mucho más amplio. Entonces este año tenemos alrededor de 22.000, un poquito más de 22.000 inscritos, que es una cifra brutal. Pero los podcasts que hacemos han encontrado una audiencia, o sea, son desde todo punto de vista un éxito, digámoslo así. Relatos Amarillos siempre está en los primeros lugares de consumo, ha llegado al puesto número 2 en Spotify, y siempre que sacamos un nuevo episodio pues estamos en la parte de arriba y tenemos ya una comunidad muy activa. O sea, lo que pasa es que digamos que nuestra audiencia se reparte entre agregadores y RTBC Play, pero yo creo que nosotros estamos alrededor de 20.000 descargas mensuales, y cuando tengo la posibilidad, que no es siempre, de hacerle publicidad, pues se dispara. O sea, yo creo que este mes estamos teniendo alrededor de 1.500 descargas diarias, que es solamente en RTBC Play. Entonces, sí, que son cifras muy interesantes. Claro, y ya pues este festival, obviamente hablando de podcast al oído, una experiencia muy importante, ya en su tercera versión, lo que dices, ya casi más de 22.000 inscritos que están conectados online, que están aquí presencial. Bueno, pues ahí es donde se le ve la importancia al podcast, pero ¿cuál crees que sea el futuro de este formato? Es una gran pregunta, porque digamos que nosotros en este momento estamos en un ecosistema de medios y de productos de medios de comunicación bastante volátil, ¿no? Que aunque todo está inventado, de alguna manera la tecnología sí imprime ciertas dinámicas que hacen que todo cambie muy rápido, ¿no? O sea, es que todo este tema de podcast es que no existía por lo menos aquí en Colombia hace 3 años, cuando yo llegué a RTBC, realmente me tocaba explicarle a la gente qué era eso. Pero así como las cosas surgen, también son reemplazadas por otras muy rápidamente. ¿Yo qué siento personalmente? Yo siento que digamos que el riesgo es que la audiencia va a estar cada vez más atomizada, incluso dentro del podcast mismo. Y en esa medida, proyectos que exijan recursos, como una cantidad de recursos mayor a la usual para lograr ciertos niveles de calidad, podcast narrativo, podcast de ficción, pues siempre van a tener un espacio limitado, porque la nuestra es una industria que es pequeña, la audiencia es relativamente limitada. Eso por un lado. Por el otro, pues, o sea, está obviamente el riesgo, no el riesgo, sino que la atención de la gente está siendo jalada en muchas direcciones, ¿sí me entiendes? Están los Netflix y Amazon de este mundo, infinidad de, o sea, es que yo no me acuerdo con las cifras, pero en el mundo entero hay millones y millones de podcasts, ¿no? Entonces, ahora, dicho eso, creo que sí se ha abierto un espacio facilitado por la tecnología, donde formatos que ya estaban a punto de desaparecer, ¿no? Como la radionovela, el periodismo literario, claramente tienen un espacio, y desde que haya una audiencia para eso, no veo otro espacio que lo pueda reemplazar al podcast tan fácilmente. Entonces, no, ahí va a estar. La pregunta es, ¿no? ¿Quién va a subsistir en qué nivel a lo largo del tiempo, ¿no? Y también, que en gran medida también depende pues de quién lo está haciendo y por qué, ¿no? Si tú estás haciendo un podcast porque es tu hobby, pues lo puedes seguir haciendo de aquí a la eternidad, ¿no? Si de alguna manera tú lo estás haciendo porque aspiras a poder subsistir de eso, ya entras en un espacio totalmente distinto, donde las preguntas se vuelven muy preguntas de negocio, ¿no? Entonces, pero es súper interesante. A mí me encanta esto, y pues bueno, un momento muy chévere para poder ser un jugador dentro de la industria. Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo. Claro que sí, a ti muchas gracias por la entrevista, y bueno, ojalá haya Relatos Amarillos y Festival al Oído para mucho tiempo, para que nos podamos seguir viendo y hablando. Claro que sí. Región Podcast. Región Podcast. Una región, muchas voces, miles de historias. Región Podcast.